mensaje de la palabra de Dios, pero antes vamos a orar al Señor y pedirle que nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias por tu bondad, porque tú, Señor, siempre estás hablando en todo tiempo. En los tiempos pasados hablaste, Señor, por medio de tu ley, por medio de los profetas, por medio de circunstancias, y en el día de hoy, en el tiempo que vivimos, Señor, tú nos sigues hablando. El punto es, Señor, el poder acatar lo que tú dices, lo que tú estás diciendo a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones y que podamos ser enteramente edificados en tu palabra, y todos aquellos que oyen, Señor, sean edificados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Las circunstancias en las que estamos viviendo nos obliga a poder o hacer de esta manera la predicación de los días domingo, y esperemos que esté oyendo atentamente, que comparta igualmente a las personas o hermanos que usted conoce que no saben que estamos en este momento en directo, para que asimismo escuchen la palabra del Señor. Quiero leer con ustedes en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, y vamos a leer ahí un versículo que creo yo que es importante para los tiempos en que vivimos. Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, podríamos ponerle árbol verde, árbol seco. O también podríamos ponerlo en cuanto a la manera de cómo aplicarlo a nuestra vida, sería: no habrá misericordia para el pecador. Dice así Lucas 23, verso 31. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se hará con el seco? Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se hará con el seco? Solo a modo de contexto, estamos aquí en el momento en que el Hijo de Dios va camino al Calvario, y las mujeres lloraban al ver al Hijo de Dios rumbo a la muerte, y ellas, al verlas el Señor llorar, les dijo: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días que dirán: bienaventurados o bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Y ahí está el versículo que leímos: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El Señor estaba ahí profetizando lo que le vendría a Israel en los tiempos futuros, en donde serían bienaventuradas aquellas mujeres que no habían concebido, ya que vendría una gran tribulación para Israel. Eso lo dijimos la semana pasada, lo sucedió en los tiempos, en los años 70 después de Cristo. Ahora, Jesús está refiriéndose a Israel y le está diciendo: bueno, Israel, yo soy árbol verde, yo realmente soy el Señor.
y como Señor me están haciendo lo que me están haciendo, ¿qué será contigo, Jerusalén? Que eres un árbol seco, es decir, que eres un árbol que no tiene la vida que yo tengo, que soy el camino, la verdad y la vida. En cambio, Jesús le dice, ¿qué no harán contigo, Jerusalén? ¿Qué no harán contigo en aquel día? Si conmigo se está haciendo lo que se está haciendo sin que yo merezca tal cosa, ¿qué será contigo, Jerusalén? Ahora, por supuesto, esto se puede aplicar y se aplica, por supuesto, a Israel. Se aplica a Jerusalén, pero también se aplica a la vida de cada uno de nosotros. Y sobre todo se aplica a la vida de aquellos que no conocen al Señor, que no tienen una vida de comunión con Dios, que no han tenido un encuentro con el Hijo de Dios, que sus pecados no han sido perdonados. En otras palabras, pudiéramos parafrasear este versículo diciendo, si yo, el inocente sustituto de los pecadores, sufro así, ¿qué se le hará al pecador mismo? Si yo, el inocente sustituto de los pecadores, sufro así, ¿qué no se hará con el pecador mismo? Cuando Dios vio a Jesús en el lugar, cuando Dios vio a Jesús en el lugar del pecador, no lo perdonó. Piensa en esto. Jesús es el único Hijo de Dios, unigénito. No tiene otro Hijo Dios que sea como Jesús, que viene del seno del Padre y está con Dios y es Dios. Y cuando Dios lo dio como pecador, cuando lo dio por causa del pecador, en aquel momento en el Calvario, esas 3 horas de tinieblas que hubieron, en donde algunos creen que fue un eclipse, lo que fuera, hubieron tinieblas. Y cuando la Biblia habla de tinieblas, habla de juicio, habla de una ausencia de Dios. Y eso es lo que sucedió en ese momento en el Calvario. El Hijo de Dios está haciendo o está viviendo el infierno. Por cierto, el infierno es una separación con Dios. Es que Dios esté ausente, que esté ausente de la vida de una persona totalmente y enteramente por causa de la barrera del pecado, que es la desobediencia. Y el Padre tuvo que darle la espalda a su Hijo, lo tuvo que dejar solo, a pesar que Él era el árbol verde. Pero el Padre no lo perdonó, lo abandonó, lo dejó solo. ¿Qué no hará Dios con el pecador, el cual Dios no perdonó, no perdona, que muere sin Él y pasa la eternidad? Si el Padre abandona al Hijo por causa de llevar el pecado de la humanidad, ¿qué será con aquel hombre o aquella mujer que parta a la eternidad sin haberse reconciliado con Dios? ¿Quitará Dios su mano de juicio? ¿Quitará Dios las tinieblas? El Hijo de Dios lo vivió siendo el árbol verde, pues Dios no quitará su juicio ni su ira del pecador. Jesús fue llevado por sus enemigos a la muerte. Quiero decirles que
Si usted no conoce a Cristo, si su vida no está reconciliada con Dios, en aquel día los demonios igualmente lo llevarán al lugar señalado por Dios, que es la eterna perdición. Así como el Hijo de Dios lo llevaron, así llevará el enemigo y la muerte a la perdición eterna a todos aquellos que no llegaron a reconciliarse con Dios. Por eso la Biblia dice: huid de la ira venidera. Huyan de la ira de Dios. Dios nos quiere salvar de su propia ira, que es la paga del pecado, es la muerte eterna. Jesús fue abandonado por Dios. Y eso que él era solo el pecador, pero por imputación. Es decir, que él nunca había pecado. Se le imputa un pecado, se le pone un pecado sobre él que él nunca había cometido. Pero Dios, al ver a su Hijo cargando el pecado, lo abandona en esa cruz. Eloi, Eloi, dice, lama sabachthani. ¿Por qué me abandonaste? Ese es el clamor de un alma al verse totalmente abandonada por su Creador. El clamor de un alma cuando sale del cuerpo y se va a la eternidad en pecado. Todos gritarán: Dios mío, porque todos somos creación de Dios. ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué? Por tu pecado, por tu maldad, por darme la espalda. Tal sentimiento de abandono lo experimentará todo ser humano sin Cristo. Como les digo, cuando pase a la otra vida. ¿Cuál será tu clamor cuando digas: Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Y Dios te dirá: por cuanto desechaste todo consejo mío y no quisiste mi reprensión, no oíste el llamado que te hacía y que te hice a lo largo de toda tu vida. Si Dios no perdonó a su Hijo el día cuando tuvo que pagar el pecado, ¿cuánto menos te perdonará a ti, pecador, si te vas de este mundo en tu pecado? Si hicieron esto con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Qué látigos de ardientes cuerdas serán los tuyos cuando la conciencia te herirá con todos sus terrores a lo largo de la eternidad? ¿Quién querrá estar en vuestro lugar? ¿Quién querrá estar en el lugar de un alma perdida, abandonada por Dios? Dios dirá: despiértate, espada, contra el hombre que me rechazó. Hiérela, y que por siempre sienta el dolor. En Proverbios, el capítulo 11, dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Despiértate, espada, contra el hombre que me rechazó. Hiérelo, y que por siempre sienta el dolor. Jesús fue escupido, Jesús fue maltratado, Jesús fue humillado, Jesús murió en una cruz totalmente desnudo. A Jesús se le arrancó la barba, a Jesús se le puso una corona de espinas,
A Jesús se le rompió la espalda con el látigo romano. A Jesús se le humilló como si fuera una escoria de este mundo. Te pregunto a ti, pecador, orgulloso y altivo, que crees que eres dueño de la vida que tienes. ¿Cuánta afrenta vivirás tú si Jesús vivió tal afrenta? ¿Qué afrenta vivirás tú en la eternidad? Porque con el árbol verde hicieron esto. ¿Qué no harán con el seco? No podemos resumir en una palabra la multitud de aflicciones que se reunió en la cabeza de Jesús, que dio su vida por nosotros. No podremos jamás entender y comprender cuánto sufrimiento vivió el justo, porque nosotros podemos sufrir, pero somos pecadores. No sabemos lo que es sufrir siendo justos. No sabemos lo que es sufrir viviendo sin pecado, siendo totalmente santo como lo fue el Hijo de Dios. Nunca lo sabremos, pero créanme que fue algo que las palabras no pueden explicar humanamente, pero lo vivió. Por lo tanto, es imposible decir y explicar los ríos y océanos de dolor que rodearán el alma del perdido en la condición eterna en aquel día. ¿Por qué pagar un precio de perdición eterna? Cuán terrible será, y esto es interesante, reflexionen esto, cuán terrible será estar en la perdición eterna, sabiendo que se había pagado el precio para tu rescate. Cuán grande tortura será para las almas perdidas cuando ahí se les recuerda eternamente que se había pagado para no estar ahí. Oh, tú que eres una persona que le das la espalda a Dios. Tú que vives orgullosamente pensando que la vida que tienes es una vida que tú manejas. Y quizás usted se preguntará en este momento, ¿y qué de la crisis que estamos viviendo? Quizás usted se hace esa pregunta. Dígame, ¿usted no tiene algo que decir con respecto a la crisis terrible que vive la humanidad en estos momentos? Pues no diré más de lo que en cierta ocasión se le preguntó a Jesús por otras crisis que se vivieron en su tiempo. No diré más de lo que el Hijo de Dios dijo. Jesús dijo en Lucas capítulo 13, el versículo número 1, cito sus palabras. En aquel tiempo vinieron algunos a contarle a Jesús lo que le había pasado a unos de Galilea. Pilato los había matado mientras estaban adorando a Dios. Pilato mandó a matar a esta gente judía que estaban adorando a Dios. No estaban pecando, no estaban tomando alcohol, no estaban emborrachándose o drogándose, estaban adorando a Dios. Y Pilato lo que hizo fue matarlos y mezclar la sangre de ellos con la sangre de los animales sacrificados en el templo. ¿Qué piensas tú, Jesús, de esta tragedia? Y Jesús dice en el versículo 4, antes de responder, dice, o miren ustedes, es decir, que él mismo también dice, miren, yo también les voy a contar otra tragedia.
O miren lo que le pasó a los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. Una torre cayó y mató a 18 personas. ¿Piensan que eso le pasó porque eran más malos que el resto de la gente que vivía en Jerusalén? Entonces ellos pensaban que Jesús iba a explicar la tragedia que estaban viviendo, que vivieron. Y yo no estoy aquí para explicar la tragedia que el mundo vive. Solo la respuesta que Jesús dio en ese momento. ¿Ustedes piensan que lo que le pasó a ellos fue porque eran más pecadores que los demás en Galilea? ¿Ustedes creen que la gente que está muriendo de este virus es gente mala, que se lo merecía? ¿O cuánta cosa la gente dice? No. El Señor no responde esa pregunta. Él dice, pero les digo a ustedes, y le dice a ustedes esta tarde, si ustedes no se arrepienten, morirán también como ellos. No responde el porqué de la tragedia. La pregunta no es ¿por qué la gente muere de esa manera? ¿Por qué está muriendo la gente de lo que está muriendo en estos días? Y Dios tiene el derecho de reservarse la respuesta. Pero Él da una respuesta que es la correcta, la que debemos oír todos nosotros. Y lo voy a parafrasear para entenderlo mejor. Sea que muramos a causa de una guerra, sea que muramos a causa de un atentado, sea que muramos a causa de una enfermedad, sea que muramos a causa de habernos ahogado en el mar, que nos hayan matado, que nos haya dado alguna enfermedad, sea que caiga una torre sobre nosotros, sea que nos maten a espada, que nos asalten, sea lo que sea, eso no es lo más importante. Lo más importante, dijo Jesús, es que si somos pecadores, estamos perdidos. Es que todo ser humano va a morir tarde o temprano, no importa de qué manera. Muchos de los que han muerto hasta el día de hoy, ya sea en España, en Italia y aquí mismo en Francia, no esperaban hace 2 meses atrás morir. No lo esperaban. No esperaban que iban a morir. Leía esta mañana una persona que fue a despedirse de su papá y de su mamá. Y no pudo ir a hablar con ellos de lejos se lo llevaron a enterrar. Y quizás la persona con dolor en el alma dirá, ¿por qué? Pero no es la correcta. La pregunta correcta es, si nosotros no nos arrepentimos, de todas maneras, sea como sea, partiremos de esta tierra. Algunos nunca enfermos, se duermen en la noche y se fueron. Sea como sea, nos iremos. No se focalice en la manera en que nos vamos. Focalícese y pregúntese, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy preparado para irme? Sea de la manera que sea. Esa es la pregunta esencial. No se focalice tanto en el mal. Este virus se va a acabar. Créame, se va a acabar. Pero vendrá otro. Hoy en la mañana, creo en Croacia, hubo un terremoto. Y la gente está confinada. No se asuste en el sentido de decir, ya no vamos a morir. No sabía que se iba a morir. Como decía el otro, para morir se necesita solamente estar vivo. Ese no es el problema. No se focalice ahí. Focalícese qué pasará del otro lado. Y Jesús dice, si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán con el seco? Si conmigo, que no soy pecador, viví lo que viví, ¿qué no vivirá el pecador cuando pase la eternidad? Pero os digo ciertamente que si no se arrepienten, ustedes también morirán. Y ahí no está diciendo
al sepulcro, ahí está hablando ya de la vida eterna, eternamente, la segunda muerte, lo que dice el Apocalipsis. Quiero ir concluyendo, porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se hará con el seco? No traigas sobre ti la ira que se avecina. Un día, dice Pablo, Dios juzgará al mundo por medio de mi evangelio, dijo Pablo. Esta crisis que estamos viviendo nos sensibiliza y nos hace reflexionar. Va a pasar esta crisis. Gracias a Dios que va a pasar esta crisis. El punto es este. No la deje pasar sin antes pensar en la eternidad. En estos momentos es que en el mundo entero los corazones duros se van como doblando, doblegando y haciéndose preguntas. Dios permite situaciones como estas. Dios está involucrado de manera directa en muchas cosas, pero de manera indirecta. Es decir, que Él permite, no es que la cause. El pecado causa todas estas cosas. Desde la caída de Adán y Eva dice la Biblia que la tierra fue maldecida. Pero antes que pase este ventarrón, aproveche ahora. El Señor lo que está haciendo ahora es diciéndole a la humanidad, ahora que estás en la dificultad grande y terrible, encerrado en tu casa, ahora es que estás sensible. ¡Hey, mírame a mí! Antes no tenía tiempo de verme a mí. Antes tu trabajo y ganar dinero y irse de vacaciones y comer y dormir y hacer lo que tú querías. No tenías tiempo para mí. Ahora te encerré en la casa para que pienses en la eternidad. Cuando ello pase, muchos seguirán igual. Cuando esto termine, para algunos solo será un susto. Y seguirán viviendo lejos de Dios y rumbo a la condenación. Quiero terminar con una ilustración más. Y por cierto, usted me dirá, los predicadores ahora están aprovechando, siempre ellos aprovechan cuando hay crisis, entonces aprovechan de asustar a la gente, de ganar prosélitos para su religión y entonces le ponen temor y esto. No. Es usted el que no ha oído. Hace 2000 años que el Evangelio de Cristo es predicado en esta tierra. Y cada generación ha oído el Evangelio de Cristo. Es usted que no le ha puesto atención. Es usted el que no oye. Por eso Dios lo encierra en su casa ahora, para que piense en Él. Pero Dios siempre ha hablado, dice este libro sagrado. La Biblia dice en Hebreos, porque Dios ha hablado por muchas maneras. El problema es que tú no tenías tiempo para oírlo y ahora sí lo estás oyendo. El que tenga oídos oiga, dice el Señor. Él siempre ha hablado. Eres tú. El que no ibas a la iglesia, el que nunca buscabas a Dios. Pero los predicadores, los pastores y líderes, todos los que predican el Evangelio en el mundo entero, lo han predicado todo el año. 2019, 18, 16, 15, 10, 1800, 1500, siempre. Pero tú no has oído porque estás en tus cosas. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Él aprovecha de esta situación para decirte, hey, ¿no crees que es tiempo de ponernos a cuenta? Antes que pase la crisis y sigas tu camino rumbo a la condenación y ya no oigas mi voz porque todo te va bien. Termino. Había un hombre que había tenido éxito en la vida, se le había encargado, a pesar de no tener grandes estudios, se le había encargado el subir y bajar un gran puente en donde pasaba un tren cada cierto tiempo. Una estructura metálica de miles de toneladas. Y él tenía una cabina donde se encerraba y sabía a qué hora pasaba el tren. Y él tenía que apretar los botones para que ese puente se pusiera en su lugar y pudiera pasar el tren. Luego
manipular para que el puente se volviera a salir de ahí y dejara pasar a los barcos por ese gran río. Feliz de la vida, él un día quiso llevar a su hijo a ese lugar. Quizás tendría no más de 10 años su hijo. Y quiso mostrarle cómo él podía manejar una estructura tan grande con algunos botones. Siempre los hijos pequeños ven a sus padres como héroes. Y él quería que su hijo lo viera como un héroe que apretando botones movía tremendas estructuras metálicas. Y lo llevó. Faltaba poco tiempo para que el tren pasara. Le mostró los botones, el niño impresionado de ver aquel puente tan inmenso y cómo su papá podía moverlo. Ya faltaba poquitos minutos para que el tren pasara por el puente. Trenes que llevaban gente de una ciudad a otra. Y sin darse cuenta, el padre se descuida de su hijo y se va a meter bajo la estructura metálica. Y cuando el tren está llegando, él ve a su hijo debajo de esa estructura. Está muy lejos, no oye los gritos de su padre que le dice que salga de ahí. Y ahí llega el dilema, el tren o el hijo. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Dejar que el tren se estrelle y mueran centenares de personas? ¿O salvar a su único hijo? La historia dice que aquel hombre cerró los ojos, apretó el botón y la estructura se puso en su lugar, aplastando a su hijo. Lo más terrible para el padre al haber apretado ese botón, el corazón partido en pedazos, llorando, sabía que nunca más vería a su hijo. Al mismo tiempo mira el tren pasar y la gente sentada adentro conversando, tomándose una bebida, otros leyendo el diario, otros quizás durmiendo, sin ni siquiera pensar que ese hombre había dado a su hijo para salvar la vida de ellos. Y gritó con gran dolor: ¡Ey! ¿No ven que he sacrificado a mi hijo para que ustedes no se mueran? Exactamente lo que Dios hace hoy día. Humanidad, quien quiera que oiga este mensaje, ¿no ven que sacrifiqué a mi hijo para que ustedes vivan, para que tengan vida eterna, sean perdonados por el pecado que han cometido? Porque la ira de Dios cae sobre los pecadores y la Biblia dice que todos hemos pecado y que no hay nadie justo, ni aún uno. No, la humanidad no lo ve, o por lo menos no lo veía hace un mes atrás. Quizás en la misericordia de Dios está empezando a verlo. Así dice Dios: vean a mi hijo, yo di mi vida, o él dio su vida y yo lo di. Detengan el tren de vida que llevan, deténganse. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que tenga vida eterna. Arrepentirse es pedir perdón a Dios por haber infringido su ley y poner entera confianza en el Hijo Jesucristo, que pagó el precio
por mi lugar, en mi lugar, para que yo no viva lejos de Dios. Lama, lama, sabactani, nunca lo gritarás. Si confías en Cristo y pones tu fe en Él y te arrepientes de tus pecados, le amas y le sirves. No deje pasar esta crisis, porque el corazón del hombre es engañoso. Ahora Dios le está hablando. A lo mejor ya no tendrá tiempo después. Confía en el Hijo de Dios y nunca morirás. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran bondad. Porque tú, Señor, has tenido misericordia de la humanidad y la humanidad ve las cosas que no son esenciales y son engañados, creyendo que lo material que tienen es suficiente. Tus palabras siguen atravesando los siglos y diciendo: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si llegara a perder su alma? Padre, mira a las personas que están oyendo ahora. Una vez más, en tu misericordia, tú abre la puerta para que sean salvos. Venid a mí, dijo el Señor, y sed salvos. Venid a mí o mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. En estos días de crisis, en estos días donde nos preguntamos como aquellas personas te preguntaron, Señor, ¿por qué la torre de Siloé cayó? ¿Por qué Pilato mató a personas que estaban adorando tu nombre? ¿Qué explicas tú? Tú no nos vas a dar explicaciones. La única explicación es: si ustedes no se arrepienten, también perecerán. Ya sea por el coronavirus, ya sea por esto, por lo que sea, un día partiremos de ti. Y la pregunta es: ¿estamos a cuenta con aquel Dios que hizo los cielos y la tierra? Señor, te damos gracias, porque Jesús, tu Hijo amado, pagó un enorme precio para que nosotros tengamos la salvación hoy día. Mira esta humanidad caída. Señor, en tu misericordia, háblales en el temor que están viviendo, en la angustia de no saber cuándo se acabará esto. Háblale al corazón, como dice el profeta en la noche, cuando dormías te hablaba al oído. Habla, Señor, a esta humanidad que está caída. Ten misericordia, Señor, y que vuelvan a ti. Y que no se dejen de oír después que pase esta crisis y vuelvan a sus caminos anteriores. Oramos por todas estas personas que necesitan de ti, que vuelvan a ti, que se arrepientan de su pecado. En el nombre de Jesús. También oramos por nuestras autoridades, que tú les ayudes, Señor, en toda esta crisis. Por los médicos, enfermeras y todos aquellos que están en el frente de batalla, luchando contra este mal. Guárdales, y sobre todo a nuestros hermanos que son médicos, enfermeras, sus vidas, sus familias. En el nombre de Cristo Jesús, ten misericordia de ellos. Glorifícate, Señor, poderosamente. Y a nosotros que estamos en esta tierra, vivos, puedas tú ayudarnos a entender esta palabra. Que si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿qué será con el pecador? Hoy es nuestro día de salvación. Toca y salva los corazones, arrepiente, produce arrepentimiento a los que están oyendo y que se acerquen a ti, Señor, antes que pase la tormenta,
y vuelvan a sus quehaceres olvidándose de su Creador y de su Salvador. Bendice y guarda a tu pueblo aquí en Francia, a todos los pastores y líderes, a la iglesia de Cristo, a nuestros hermanos en Italia, a nuestros hermanos, Señor, que están confinados igualmente, en España igualmente. Guarda a tu pueblo, a tus hijos, en Suiza, allá en Corea, en China, nuestros hermanos en la fe. Que se produzca rápido, Señor, la cura de esta enfermedad. Y ayúdanos a nosotros a dar testimonio de la verdad y que nada nos asuste. Que no tengamos miedo. Que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque en ti hemos creído. Gracias por tu palabra. La honra y la gloria sean para ti, Padre Celestial, y para tu Hijo,